Hola, buenas tardes chicos. Bueno, en esta oportunidad vamos a ver lo que es el verbo to be, ¿sí? El verbo to be a nosotros nos sirve para presentarnos o para indicar alguna acción de lo que estamos haciendo. Por ejemplo, para presentarnos podemos decir: hola, yo soy Noelia, yo soy profesora, yo soy de Zapala, por ejemplo. O podemos indicar una acción que es estar. Decimos: estoy dando clases, estoy en la escuela, estoy en mi casa, etcétera, etcétera. Entonces, dijimos que el verbo to be nos sirve para presentarnos, por eso vamos a utilizar el verbo ser, y para indicar alguna acción de la que estamos haciendo. Estar. Entonces, el verbo to be, ¿qué es lo que significa? Ser y estar. Eso significa en castellano, ¿sí? Entonces, lo que nosotros vamos a ver es cómo se forma una oración afirmativa de verbo to be. Es decir, vamos a armar oraciones donde vamos a presentarnos y donde vamos a indicar alguna acción de lo que estemos haciendo. De la siguiente manera. Afirmativa significa forma afirmativa. Vamos a ver cómo se formulan las oraciones de manera afirmativa. ¿De quién? Del verbo to be, del verbo que estamos hablando, ¿sí? Bien, ¿qué tenemos que tener en cuenta en primer lugar? Para formular una oración afirmativa, tenemos que tener en cuenta en primer lugar el pronombre personal. Recuerdan que habíamos visto los pronombres personales: yo, tú, nosotros, ellos, ella, él, eso o esa. Pero en inglés, por ejemplo, uno de los pronombres personales era el pronombre personal I, que es la I latina mayúscula, ¿sí? Se escribe I, se pronuncia I, y significa yo. Bien, entonces, esta es la forma en cómo se estructura una oración afirmativa del verbo to be, ¿sí? En primer orden va a ir el pronombre personal. En este caso, el pronombre I, yo. En segundo lugar, va a ir el verbo to be. El verbo to be está compuesto por tres formas de verbo, es decir, am, is o are. En este caso, el verbo to be am es el único que va a acompañar al pronombre personal I. Siempre van a ir agarrados de la mano. I am, ¿sí? De esta forma, ¿qué quiero decir? Yo soy. ¿Por qué? Porque dijimos que el verbo to be significa ser. Por lo tanto, voy a decir yo soy o yo estoy. I am, yo soy. I am, yo estoy. ¿Sí? ¿Por qué? Porque involucramos el verbo ser y el verbo estar. ¿Bien? Esta
la forma larga de escribirse el verbo to be am o la forma corta como yo les mostré en el apunte donde lleva un apóstrofe o acento y la M minúscula, ¿sí? Esta es la forma larga de escribirse y esta es la forma corta de escribirse el verbo to be am. Si colocan una o la otra, está bien. No importa con cuál se inclina, siempre y cuando recuerden bien cómo se escribe. Esta es la primera parte. Luego mandaré la segunda parte. Muy bien, continuamos con la explicación del verbo to be, ¿sí? Ahora vamos a ir por el pronombre personal you, ¿sí? Se escribe show, pero se pronuncia you. ¿Qué significa you? Ya lo habíamos visto anteriormente. Tú, vos, en singular, y ustedes en plural. Ese es el significado del pronombre personal you. Luego está el pronombre personal we. W-E, ¿sí? Se pronuncia we, significa nosotros, nosotras. You, we, y por último el pronombre personal they. T-H-E-Y, que se pronuncia they, ¿sí? ¿Qué significa? Ellos, ellas. Bien, entonces, pronombre personal you, pronombre personal we y pronombre personal they van acompañados del verbo to be are, como yo bien les puse en el apunte, ¿sí? Esta es la forma larga de escribir el verbo to be are. Si no, esta es la forma corta donde reemplazamos la primera letra por un apóstrofe o acento, la R y la E, ¿sí? Are, se pronuncia de las dos maneras. Entonces, en primer lugar dijimos que va el pronombre personal. En segundo lugar, el verbo to be, ¿sí? En este caso, el verbo to be are. Entonces, si yo digo you are, digo tú o vos eres, porque involucramos el verbo ser. O decimos you are, tú o vos están, ¿sí? ¿Por qué? Porque dijimos que el verbo to be significa ser o estar. We are, si decimos we are, digo nosotros o nosotras somos, indicando el verbo ser. We are, nosotros o nosotras estamos, ¿sí? Siempre tenemos que tener en cuenta que el verbo to be va a significar ser o estar y lo único que cambia es el pronombre personal al que vaya acompañado ese verbo to be, ¿sí? Y por último, they are, que va a significar ellos o ellas son, ellos o ellas están, ¿sí?
Luego lo vamos a ver mejor con un ejemplo. Y por último, ¿qué es lo que va? El complemento de la oración. Por ejemplo, digo, you are Argentinian. Tú eres argentino, ¿sí? Después lo vamos a ver de una forma más clara con ejemplos. Pero bueno, ya vimos el verbo to be am y ahora en esta oportunidad el verbo to be are. Recuerden bien con qué pronombre personal va acompañado.